Hola muchachos, en este video vamos a revisar cómo se grafica el sistema de coordenadas polares, ¿sí? En MATLAB. La verdad es como si todavía estuviésemos en cartesianas, sino que utilizamos las conversiones de polares para graficar. Entonces recordemos que entre cartesianas y polares hay pues estas cuatro relaciones, que r es el radio de la hipotenusa, entonces sería r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, que x es r coseno, que y es r seno, y que teta se puede calcular como la tangente inversa de y sobre x. Vamos a graficar como ejemplo r igual a 4 menos 7 seno de teta para un valor de teta de 0 a 2pi. Entonces, bueno, volvemos todo esto. Empecemos. Sistema de coordenadas polares. Eh, Limpiar todas las variables que están ya. Cerrar las ventanas que estén usando. Limpiar la pantalla. Ejecutamos. Y empezamos a trabajar. Entonces, esta vez en la parte del simbólico, vamos a manejar X, vamos a manejar Y, vamos a manejar Z, pero además vamos a trabajar con ρ, pero va a escribir como RHO y como teta, el ángulo teta. Vamos a escribir con una H, ¿sí? Vamos a escribirlo así. Es un poco largo, pero pues nos va a recordar que es R y que es teta, ¿listo? Entonces, abrimos la figura, entonces es ventana 1, entonces figura 1, listo. Colocamos todos los labels, entonces, bueno, X label, es el nombre del eje X, pues es simple y es burdo, vasto, pero lo debemos hacer porque hay casos en los que recuerden que cada eje puede significar algo o alguna propiedad física, alguna condición, algún dato, temperatura, presión, volumen, no sé, algo puede significar el eje diferente a la X. Entonces hay que hacerlo para los tres ejes. Y, Z, ponemos los nombres, Y, Z, Y y Z. Vamos a definir la función. ¿Sí? En nuestro caso es 4 menos 7 seno de teta. Entonces sería, llamemos la función R1. R1 es una función que depende de teta, que es la variable independiente, y que se llama, entonces, 4 menos 7 seno de teta. Esa sería la función. Punto y coma, ya está definido. Vamos a colocarle un ángulo inicial y un ángulo final. Entonces vamos a llamarlo, al ángulo inicial lo llamamos alfa, que sería 0, y al ángulo final lo vamos a llamar beta, que sería 2pi. Entonces datos alfa, que es el ángulo inicial, sería 0. Entonces ángulo inicial. Y beta, que es 2pi, ángulo final. Vamos a graficar, entonces fplot, mismo comando, en 2D. Graficamos X versus Y. Entonces X es R, ¿sí? R coseno de teta. Entonces el R que yo estoy manejando es el R de la función, o sea, el R1. R1, que es una función que depende de teta, y lo multiplico por el coseno, recuerden que es R coseno, de la función, de la función no, del ángulo. Entonces, R por coseno, eso es X.
Y esto mismo, pero no con coseno, sino con seno, es y. Entonces, coma, eso mismo, pero con seno. Entonces reemplazamos coseno por seno y tenemos ahí los datos de x y y. Y el ángulo va a ir, o sea, el ángulo teta va a ir en un intervalo que va desde alfa, que es el dato cero, hasta beta, que es el dato de 2pi. En ese momento logramos la gráfica de la figura polar. Entonces ejecutamos y tenemos ese limacón. Entonces no están apareciendo los ejes porque los pusimos los nombres antes de la gráfica, entonces coloquemos. Entonces hold on para que mantenga lo que vamos haciendo. Entonces eso es y, eso es x. Este más o menos está por acá, en este puntico del origen. Cerca de ahí está el origen de coordenadas. Y ya tenemos una figura polar. Entonces, ahora vamos a dibujar otra figura. Vamos a hacer la gráfica de R5 seno de 3 teta. Es una rosa de longitud 5 de pétalo, ¿sí? Y pues como es 3 teta, sería una figura de 3 pétalos, que solo debe dibujarse de 0 a pi. Entonces, para hacer eso, definimos, entonces copiemos esto acá. Vamos a trabajarlo en otra figura para no confundirnos. Entonces, figura 2. Hablamos de la figura 2. Vamos a graficarlo partiendo la zona de la ventana 2 de para figuras. Vamos a partir en dos pedazos. Entonces, subplot. Entonces, a lo alto solo colocamos una. A lo ancho colocamos dos gráficas y vamos a estar graficando sobre la primera. Entonces, todas las condiciones de esta figura, o sea, el hold on y los nombres que se le colocan van a ser los mismos. Entonces, hold on y los nombres que se colocan, colocamos acá un espacio grande. Y para recordar que estamos dibujando en el otro lado ya la otra. Ya la función no es 4 menos 7, sino es simplemente 5 seno de 3 teta. Entonces, quitamos esto, colocamos 5 seno de 3 por teta. Entonces, 3 por teta. Vamos a ir de 0 a pi nada más. Entonces, quitamos el 2 y graficamos. Entonces, tenemos dos gráficas. Tenemos la del cardioide, digo la del limacón, y la de la rosa. Entonces, para que la rosa se ve en forma de los pétalos, pero es por los ejes, ¿no? Cómo se distribuyen los ejes. Si que le colocamos que los ejes sean iguales, por ejemplo, coloquémosle aquí igual, axis igual, para manejar ejes iguales, ya cambia la forma en la que la vemos. Y ya se nota que son pétalos homogéneos. Y vamos a dibujar en el lado derecho un solo pétalo, o sea, mismo dibujo, prácticamente una copia de esto, pero dibujando un solo pétalo. Entonces lo que cambia cuando queremos dibujar solo un pétalo, entonces lo vamos a colocar en la parte del lado derecho, o sea, en la figura 2. Y aquí muy al final vamos de 0 no hasta pi, sino hasta pi tercios. Y estaríamos dibujando solo un pétalo. Y entonces vimos ya cómo se dibujan esas figuras en polares.